Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Estas son las claves del Papa Francisco de su viaje a Grecia. Francisco visita Grecia del 4 al 6 de diciembre, un viaje con un fuerte carácter ecuménico. Los católicos no llegan al 1% de los 10,5 millones de habitantes. Por eso será clave el encuentro entre el Papa y el arzobispo ortodoxo de Atenas, Jerónimo II. Las distintas iglesias ortodoxas se oponen al primado del Papa, quizá no solo por razones eclesiásticas, sino también históricas, porque hay una historia de rivalidad y conflicto que tiene su peso en la cultura y en la conciencia. Para la minoría católica serán importantes dos momentos. El primero, el 4 de diciembre. Tras visitar a autoridades civiles y religiosas, el Papa se reunirá con catequistas, obispos, sacerdotes y religiosos. El otro gran momento será la misa celebrada en Atenas el día 5. Los jóvenes también tendrán un momento con el Papa especialmente dedicado a ellos. Que sea un momento también para los católicos de confirmar la presencia católica minoritaria en Grecia. Somos muy minoritarios, pero que su presencia nos ayude a confirmar nuestra fe y nuestra vida cristiana de cada día. Hay una gran expectación por la visita a los refugiados en Lesbos. Francisco estuvo allí hace 5 años y se llevó con él a Roma a varias familias de refugiados. No sé si resuelve algo, pero es una presencia muy fuerte diciendo no olviden ese drama, ¿no? El peligro sería olvidar ese drama. Para asistir a todos los encuentros del Papa se exigirá el certificado COVID de vacunación y la mascarilla. Las autoridades ortodoxas griegas amenazan con excomulgar a quienes no se vacunen. Los líderes católicos apoyan la vacunación, aunque sin llegar a medidas tan drásticas. El sumo pontífice se dirige a los estudiantes y les dice: ved a los refugiados como hermanos y hermanas, no como números. El Papa se reunió con varias decenas de jóvenes de todo el mundo reunidos en Roma que participan en la escuela política Fratelli Tutti. Se trata de una iniciativa de la Fundación Escolas Ocurrentes que promueve el diálogo y el respeto entre estudiantes de todo el mundo. Los estudiantes se pusieron máscaras para actuar ante el Papa con una evocadora música y un baile reivindicativo. Francisco escuchò los testimonios de 2 estudiantes. Ho potuto trasmettere quelli che sono state le mie paure, le mie insicurezze. Ho mostrato le mie lacrime, ma anche tanti sorrisi. El Papa les habló del valor de la creatividad y les pidió que no escondan su personalidad tras una máscara. Pero una comunidad sin creatividad es una máscara como esta, donde todos tienen uniformada no solo la cara, sino uniformado el corazón, y donde se apagan los sentimientos, se apagan las emociones interiores. El Papa respondió a la pregunta de este estudiante ruandés cuya familia tuvo que huir de su país y establecerse en la República Democrática del Congo. Francisco habló de los retos que siguen afrontando los refugiados en la actualidad. Cuando hablamos de refugiados, no hablemos de cifras, hablemos de hermanos y hermanas nuestras que tuvieron que escapar y algunos no pudieron y fueron agarrados en esos campos de concentración que hay, y me refiero a los de la costa líbica, ¿no? Con los traficantes, los mismos que los embarcan y después los reciben cuando son devueltos. El Papa dijo que cada refugiado toma la difícil decisión de abandonar su país discerniendo sus sentimientos, tal como deben hacer los jóvenes ante los desafíos de la vida. Un refugiado se escapa porque tiene un sentimiento que quiere la libertad, sentimiento de justicia, sentimiento. Yo le pregunto a cada uno de los jóvenes: vos, tus sentimientos, ¿los dejás crecer para discernirlos después o los tapás? Si vos tapás tus sentimientos, van a explotar, y explotan mal, en las conductas sociales que estamos viendo todos los días.
El Papa les dio una bendición y se detuvo a saludar a muchos de los organizadores antes de abandonar el lugar. Francisco a la familia Paulina les dice: haced de los medios de comunicación vuestro púlpito. Los miembros de la familia Paulina recibieron al Papa con un fuerte aplauso en cuanto entró en la sala clementina. El superior general, el padre Valdir José de Castro, dio las gracias a Francisco por reunirse con ellos. Grazie per questo incontro concesso a noi, famiglia Paulina, per ricordare il 50° anno della partenza verso il cielo del nostro fondatore, il Beato Giacomo Alberione. El Papa recordó la capacidad del Beato Giacomo Alberione para usar las nuevas tecnologías y evangelizar. Sugirió a los integrantes de la familia Paulina que sigan su ejemplo. Sul suo esempio e con la sua intercessione anche voi scegliete i mezzi di comunicazione come pulpito perché, come lui stesso diceva, si possa far conoscere Gesù Cristo agli uomini del nostro tempo con i mezzi del nostro tempo. El Papa también le recordó que Giacomo Alberione decía que el verdadero fundador de esa institución fue el apóstol San Pablo. Pidió a los presentes imitar la pasión del apóstol por la comunicación del Evangelio. Y por supuesto, el Papa Francisco también agradeció a las diferentes congregaciones e institutos que componen la familia Paulina su contribución única a la vida de la Iglesia en todo el mundo. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el capítulo 21 de San Lucas, ahora los versículos nos hablan de esa eminente venida del Señor. Y nos da algunas señales, tan sencillas algunas de ellas. Y nos dice que cuando veamos que todas estas situaciones están pasando en el mundo, que el día está cerca y que dejarán de existir todas las cosas, menos el cumplimiento de cada una de sus palabras. El gran dilema que tenemos nosotros ahora en este Evangelio es que muchas veces queremos comparar nuestro tiempo con el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios siempre es perfecto. ¿Cómo es el tiempo de Dios? Perfecto. Y algunas veces pensamos que es Dios el que se tiene que adaptar a nuestro tiempo. Sí, porque vivimos como dioses, pensando que vamos a ser eternos, y por eso hacemos con nuestras vidas lo que se nos da la gana. En ocasiones vivimos sumergidos en nuestro propio yo y no queremos salir de él. Y todo lo que yo pienso, todo lo que yo hablo, todo lo que yo quiero hacer es lo mejor y punto. Y no te importa el consejo de otro, y no te importa quizás la vía o el camino que Dios te está proponiendo. Simplemente algunas veces queremos hacer nuestro propio capricho. ¿Cuál será el tiempo de Dios en nuestras vidas? Cada quien puede responderse esta pregunta, pero no a la ligera, sino detenidamente, en un coloquio íntimo con Dios. Es ahí donde nosotros podemos descubrir cuál es su voluntad, cuál es su tiempo y mi tiempo, y cómo mi tiempo puede estar sujeto, confiado y sumergido en el tiempo de Dios. Cuando aceptemos esta realidad, entonces veremos la gloria de Dios. Que así sea. Organizaciones católicas defienden el clima después de las escasas medidas de la COP26. La cumbre del clima de la ONU COP26 terminó en Glasgow con un acuerdo de 197 países sobre cómo afrontar el cambio climático en esta década. Antes de la cumbre, organizaciones católicas como CIDSE, Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad,
presionaron a los países desarrollados para que eliminaran el uso de combustibles fósiles. Para CITSE, una de nuestras demandas claves era pedir el fin de todos los combustibles fósiles, incluidos el gas y el petróleo. Pero parecía que antes de la COP26, los países desarrollados, en particular los países del G20, no mostraban su liderazgo, indicando de forma contundente cuándo y cómo pondrán fin al uso de combustibles fósiles. CITSE reúne a organizaciones católicas de desarrollo sostenible que estuvieron presentes entre las voces de Glasgow. Fueron a la Cumbre del Clima para representar las necesidades de los países en desarrollo. Laudato Si recoge claramente el grito de la tierra y el grito de los pobres. Nuestros objetivos en la COP26 como organización o familia de organizaciones católicas era asegurarnos de que se escucharan las voces del sur global y poner soluciones para el cambio climático. Muchos activistas del clima quedaron insatisfechos con el resultado de la COP26, especialmente con un cambio de última hora en la resolución final, que pide a las naciones que reduzcan en lugar de que eliminen el uso del carbón. Ahora, grupos católicos como la CITSE siguen presionando para que se intensifique la acción climática antes de la COP27 del año que viene. Lo que nos gustaría hacer ahora es intentar que la Unión Europea se asegure de que aumenta su ambición en la reducción de sus emisiones, porque se ha comprometido a reducir sus emisiones un 55% para 2030, y nos gustaría asegurarnos de que esta cifra sea lo más alta posible y también que se aplique con éxito. Los activistas del clima tienen un año más para convencer a los gobiernos de que busquen medidas más concretas para afrontar el cambio climático antes de la Cumbre del Clima COP27 que se celebrará en Egipto. El Papa pide que no se descuide la atención espiritual de las personas con discapacidad. La Jornada Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra el 3 de diciembre y el Vaticano ha publicado el mensaje del Papa. Se titula «Vosotros sois mis amigos» y recuerda a las personas con discapacidad que ellos también están llamados a una profunda amistad con Dios. De hecho, el Papa les anima a que den su contribución a la Iglesia inmediatamente, por ejemplo, a través del Sínodo de Obispos que está en marcha y cuya primera etapa es a nivel diocesano. El primer banco de pruebas para una pastoral que de verdad sea inclusiva será comprender cómo escuchar a las personas con discapacidad en el sínodo. Al mismo tiempo hay que ver cómo ayudarles a tomar conciencia de la llamada que ellos, como todo cristiano, han recibido en este tiempo particular de la vida de la Iglesia. Por otra parte, en todo el texto, y creo que esto hay que subrayarlo, se expone una definición actualizada sobre qué es la discapacidad. El Papa lo expone al decir que no es una enfermedad, sino el resultado de una interacción entre las barreras que pone la sociedad y los límites de cada uno. Es importante que el Papa lo diga. Esto será el punto de partida, una pastoral que debe partir de conceptos renovados. En el mensaje, el Papa lamenta cualquier tipo de discriminación que hayan sufrido dentro de la Iglesia las personas con discapacidad, concretamente cuando se les ha negado acceder a los sacramentos. En la presentación del mensaje del Papa estaba Antonieta, que sufre una discapacidad, tiene 31 años, tiene una hermana ciega y su madre tiene que cuidar de ambas. Sembrará strano. Os parecerá raro, pero yo entendí la importancia de estar con Jesús después de hacer la comunión, porque entendí que Él no era una persona que me alejaba de la Iglesia, sino que me tendía la mano y que quería estar conmigo a pesar de todas mis dificultades, conmigo, Antonieta, y creciendo me di cuenta de que no quería soltar esta mano. De hecho, el Papa dice en el mensaje que la mayor discriminación que la Iglesia puede cometer contra las personas con discapacidad es la falta de atención espiritual. No niego que con mis limitaciones es difícil hacer algo en la Iglesia, pero yo también, como discípula de Jesús, tengo mis obligaciones. Yo digo siempre que mi problema es visible, pero que hay otros donde el problema lo tiene dentro y no se ve. Para mostrar el papel de las personas con discapacidad en la Iglesia, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida lanzará una iniciativa. Se llama I Am Church, Yo Soy la Iglesia, y consiste en 5 vídeos protagonizados por personas con discapacidad en distintas partes del mundo, como el monasterio en Francia, donde viven algunas religiosas con síndrome de Down. El sucesor de Pedro al primer ministro del Líbano le dice: debemos trabajar para fortalecer el Líbano. El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con el primer ministro del Líbano, Najib Mikati. Ambos líderes abordaron la crisis política y socioeconómica del Líbano y el importante papel de los cristianos en el país. El primer ministro viajó acompañado de su esposa. El Papa bendijo varios rosarios y algunos objetos religiosos.
Intercambiaron regalos ante los invitados del primer ministro. El Papa le entregó un ladrillo de una iglesia grecomelquita de Beirut, uno de los templos más dañados por la explosión del puerto del 4 de agosto del 2020. La esposa del primer ministro regaló al Papa 3 CDs de música. El Papa le regaló un bajo relieve que evocaba un mensaje especial para el Líbano. El lavoro y la abundancia de la tierra, que sea para todo el Líbano un mensaje de salvación. También le entregó un ejemplar firmado de su último mensaje para la Jornada Mundial por la Paz. Después, aunque no es habitual, el Papa tuvo un breve discurso sin guión. Primero recordó el difícil periodo que atraviesa el Líbano, luego hizo un llamamiento a la cooperación para que el país se recupere. Noi dobbiamo lottare per firmare, fare forte il Libano perché è un paese, un messaggio ma anche una promessa. Io vi assicuro la mia preghiera, la mia vicinanza e anche il mio lavoro di parlare diplomaticamente con i paesi che possono unirsi al Libano per aiutarlo a rialzarsi. El Papa invitó a los presentes, entre los que había musulmanes y cristianos, a rezar unos momentos de silencio por el Líbano. Y el encuentro se concluyó con varias fotos de grupo. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que los fiscalizadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima han logrado recuperar calles aledañas a Mesa Redonda. En medio de un operativo que se realizó en el conglomerado de Mesa Redonda, personal de la Municipalidad de Lima, con apoyo de la Policía Nacional, logró recuperar diversos espacios públicos de la zona. Esto con el fin de evitar aglomeraciones que lleven a posibles contagios por COVID-19. Unidades de fiscalización, serenazgo y gestión del riesgo de desastres intervinieron las cuadras 9 y 10 del Jirón Andahuaylas, donde se consiguió retirar de forma pacífica a las decenas de comerciantes informales que se encontraban en el lugar. Los operativos realizados por el municipio limeño corresponden al reforzamiento de las acciones que se llevarán a cabo con el fin de recuperar las zonas más críticas. Las autoridades han informado que en el mes de noviembre se ha logrado liberar la cuadra 7 del Jirón Ayacucho y las cuadras 9 y 10 del Jirón Andahuaylas. Esto con el objetivo de recuperar el tránsito peatonal y vehicular. La Policía Nacional, junto a la Municipalidad de Lima, se han comprometido a continuar con los operativos en los siguientes días, que serán los más críticos por el inicio de las campañas navideñas. Continuando con la información, más de 20 municipios de la localidad de Lima no han invertido ni el 50% de su presupuesto anual que estaba destinado a las obras públicas. Según los datos administrados por Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, los municipios de Lima no han invertido ni la mayor parte de sus presupuestos destinados a obras, pese a encontrarnos a 5 semanas de terminar el año 2021. Diversos distritos limeños cuentan con 700 millones de soles que todavía están pendientes para ser destinados a obras públicas, lo que representaría a un 42.4% de los recursos que aún no han sido invertidos. La investigación revela que en lo que va del año, 25 de los 43 distritos limeños no han logrado ejecutar ni el 50% de los presupuestos destinados especialmente para las obras públicas 2021. A través del Ministerio de Economía y Finanzas se expuso el caso de San Juan de Miraflores, que no ha conseguido ejecutar ningún presupuesto en 22 proyectos que se plantearon. Además, también se dieron a conocer los distritos que presentaron menos avance en el uso de sus recursos municipales. Estos distritos son San Juan de Miraflores con 22.2% de su presupuesto invertido, San Juan del Lurigancho con 22.1%, Surco con 21%, Breña con 19.2% y Punta Negra con 18.9% de su presupuesto invertido en obras públicas. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias del ámbito católico. Estuve preso y me fuiste a visitar es el conversatorio virtual que está promoviendo la diócesis de Chosica.
En el marco de los 25 años de la diócesis de Chosica, la pastoral carcelaria ha organizado el conversatorio denominado Estuve preso y me fuiste a visitar, un camino recorrido con fe y caridad dentro de las cárceles. El referido conversatorio se realizará el viernes 26 de noviembre a las 7 de la noche y se transmitirá a través de la página de Facebook de la diócesis de Chosica. Esta gran ponencia estará a cargo de Carlota Calle, coordinadora de la Capellanía del Penal Castro Castro, quien contará sus experiencias vividas en medio de la reinserción social desde la fe que se desea conseguir para los reos. El conversatorio virtual también contará con la presencia de Antonio Vargas Tenorio, coordinador de la Capellanía del Penal San Pedro del Lurigancho, quien expondrá la realidad del penal que tiene a cargo y cómo se intenta desarrollar un espacio católico para los fieles que se encuentran cumpliendo condenas por diversos delitos que cometieron. Además, Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y asesora de la Comisión Episcopal de Acción Social, contará el trabajo que viene realizando la Conferencia Episcopal a través de la defensa y promoción de los derechos humanos desde el Evangelio. Esto fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Informó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Este es el resumen de los 7 días con el Papa Francisco de la semana pasada. Sus principales actividades. Diversos embajadores han apenas comenzado su servicio como representantes de sus países ante la Santa Sede, y a 3 de ellos acogió el Papa Francisco durante la última semana del tiempo ordinario en la Iglesia Católica. Desde Ghana, Israel y Filipinas llegaron los diplomáticos hasta el Palacio Apostólico, y el jueves 18 también lo hizo el recién electo alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. Al día siguiente, el pontífice se encontró con los participantes de un congreso que abordó la lucha por la erradicación del trabajo infantil en todo el mundo, un verdadero flagelo que priva a los niños de un crecimiento armónico, una completa injusticia. Esto es trágico. Esto es trágico. Un niño que no puede soñar, que no puede jugar, no puede crecer, es robar a los niños su futuro y, por tanto, a la propia humanidad. Es una violación de la dignidad humana. Es lesión de la dignidad humana. Ese mismo día el Papa recibió a miembros de la Academia Sueca de la Lengua, que entre otras funciones otorgan cada año el Premio Nobel de Literatura. Otro mensaje importante fue el que Francisco dirigió a las cooperadoras oblatas misioneras de la Inmaculada, una comunidad de laicas consagradas con presencia en diversos países, dedicadas a la evangelización en medio de sus trabajos cotidianos. Su especificidad es precisamente la de santificar las actividades seculares para recapitular todo en Cristo. Vivir como los demás, en medio de los demás, en las mismas profesiones, en los mismos oficios, en las mismas dificultades, pero con una unión tal con Dios que santifique los proyectos y las acciones. Acto seguido, el Papa saludó a los 2 equipos de fútbol que jugaron un partido organizado por la Santa Sede para promover la fraternidad humana en todo el mundo. Una de las escuadras estaba compuesta por miembros de la comunidad rom residente en Italia, la otra por funcionarios del Vaticano. Y el Domingo de Cristo Rey, que cerró el año litúrgico, también se conmemoró la Jornada Mundial de los Jóvenes. Por eso ellos fueron los protagonistas de la misa que el Santo Padre celebró en la Basílica de San Pedro. Francisco valoró y agradeció la energía vital que la juventud ofrece a la Iglesia y los animó a seguir sus sueños e ilusiones por un mundo mejor. Y quisiera decirles otra cosa. Muchos de sus sueños se corresponden con los del Evangelio. La fraternidad, la solidaridad, la justicia, la paz son los mismos sueños de Jesús para la humanidad. No tengan miedo de abrirse al encuentro con Él, que ama sus sueños y los ayuda a cumplirlos. Después, para la oración del Ángelus, el Papa estuvo acompañado de 2 jóvenes en el balcón. Los fieles pudieron escuchar una nueva reflexión sobre el tipo de liderazgo que ejerce Jesucristo como Rey del universo. Jesús no solo evita toda búsqueda de grandeza terrenal, sino que también hace libre y soberano el corazón de quien le sigue. Él, queridos hermanos y hermanas, nos libera del sometimiento del mal,
Su reino es liberador, no tiene nada de Il opresivo. suo regno è liberante, non ha nulla di opprimente. En la misma plaza de San Pedro el martes por la mañana arribó desde la zona del Trentino, al norte de Italia, este enorme abeto rojo que será decorado como árbol de Navidad. Y los que también están llegando al Vaticano cada vez más son los peregrinos que regresan en masa dadas las mayores facilidades de movilización. Por eso el miércoles, y para respetar las medidas sanitarias, la audiencia general se realizó en 2 momentos y 2 lugares. El primero fue en la Basílica de San Pedro, donde el Papa acogió a peregrinos venidos sobre todo de distintas partes de Italia. Francisco dedicó más de media hora a compartir con las personas antes de dirigirse al aula Pablo VI, donde pronunció su catequesis. Esta vez invitó a contemplar la imagen de San José en su contribución a la historia de la salvación. Su figura, a través de las 2 genealogías que recogen los evangelistas, Mateo y Lucas, evidencia cómo Jesús se hace presente en la historia y de ese modo da cumplimiento a la alianza de Dios con el linaje de Abraham y a la salvación de la humanidad. Siguiendo el ejemplo de San José, el Papa animó a los presentes a buscar esa presencia discreta de Dios en tantas personas sencillas que tenemos a nuestro lado, cuyo testimonio de vida debe ser siempre valorado y así evitar que jamás se sientan abandonadas. Amén. El cardenal Ramazzini de Guatemala, dirigiéndose a la Asamblea Eclesial, dice: la Iglesia responde a problemáticas concretas. En nuestros cursos de teología siempre nos dijeron que Dios es el Señor de la historia. Una cosa es decirlo, una cosa es estudiarlo y otra cosa es evidenciarlo. Yo creo que todo este proceso de la Iglesia en América Latina y el Caribe demuestra eso, que realmente nuestro Señor Jesucristo es el Señor de la historia. Los que participamos en la Conferencia General del Episcopado en Aparecida no preveíamos lo que ahora estamos viviendo, una asamblea eclesial en donde hay una participación de todo el pueblo de Dios. Esto es maravilloso, esto es hermoso, porque toda esa afirmación teológica desde el Concilio Vaticano II del sensus fidelium, del sentido de fe de los fieles, pues ahora tenemos la gran oportunidad de vivirlo. Personalmente es una experiencia para mí muy cuestionadora y sobre todo muy alentadora, que mantiene realmente la esperanza en una realización concreta y vivencial de la Iglesia entendida y vivida como pueblo de Dios. Sin embargo, tengo una preocupación, y la preocupación es que no logremos llegar hasta los sectores, diríamos, más de base en nuestras diócesis y en nuestros vicariatos apostólicos. Tengo esa preocupación de que realmente la elaboración al final del documento que se haga, que vamos a tener la responsabilidad de divulgarlo, no llegue realmente a las aldeas más lejanas que yo visito, a las áreas rurales más alejadas, y aquí cada quien podrá hablar de su propia experiencia, y sobre todo que no llegue a las grandes mayorías de personas que no tienen una educación formal. Es mi preocupación, pero al mismo tiempo es una responsabilidad que debemos asumirla. Pero gracias de veras a la iniciativa del Papa Francisco, que dijo: no vamos a hacer una sexta conferencia, sino que vamos a hacer una asamblea eclesial. Creo que es un momento de gracia que tenemos que aprovecharlo quienes servimos a la Iglesia. Y para concluir nuestro noticiero, lo dejamos con el mensaje del Papa Francisco, o su intención principal para el mes de noviembre, que es sobre las personas que sufren depresión. La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza.
muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.